El himno Radio 106.7 y el Mensajero La Radio 107.1 frecuencia modulada, unidas en Cristo para servir. Que el Señor nos bendiga, me incluyo, quiero que me bendiga, a pesar que lo hace todos los días, a pesar de que no tengo mérito alguno, lo hace por puro amor. Hoy día vamos a tomar un tema muy complicado, un tema que tiene dividido incluso a algunos personeros, tanto políticos como nuestros pastores, los que están al frente, los que están en eminencia. Vamos a tomar el problema del aborto. Primero vamos a ver un enfoque de lo que dice la ley, lo que opinan los que están en estos momentos ya listos para señalar cuáles van a ser las causales para que la persona se pueda practicar un aborto, desde el punto de vista humano, y después vamos a ver el punto de vista de Dios. Lo primero que tendríamos que señalar que el aborto continúa siendo en parte ilegal en Chile. En el mundo hay solo 7 estados, fíjese usted, solo 7 estados que penalizan la interrupción del embarazo en toda circunstancia. Esos 7 estados son el Vaticano, Malta, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Chile, a pesar de la ley. En nuestro país habría entre 134.000 a 150.000 abortos anuales, que son los que se conocen, pero pueden ser muchos más. La presidenta Bachelet prometió despenalizar el aborto y el proyecto del Ejecutivo intenta despenalizar la interrupción del embarazo cuando existen 3 causales. La primera es la inviabilidad fetal. La segunda es cuando está en riesgo la vida de la madre. Y el embarazo que es resultante de una violación. La legislación chilena tipifica la interrupción del embarazo como delito, penalizando tanto a la madre como a quienes la asisten. Según datos del Ministerio de Salud, MinSal, del promedio anual de egresos hospitalarios por aborto, que consideran los espontáneos, embarazos tubarios, etc., 1/3 fue catalogado como otro aborto o no especificado. Este diagnóstico encubre el aborto clandestino. Embarazadas que, por complicaciones, producto de un aborto provocado o farmacológico, se vieron obligadas a recurrir a una clínica u hospital. Las 3 causales que impulsa la presidenta, dice un entendido, no debiera ni siquiera discutirse, sino que aprobarse de inmediato, porque no tienen una connotación de decisión personal. Las 3 son sanitarias. La del riesgo vital, lo único que hace es despejar para los médicos el nudo que existe hoy en la ley. Dentro de los protocolos ministeriales no son ejecutables como un mandato, son sugerencias solamente. Normas que pueden o no usarse. ¿Y dónde están las sugerencias de estos protocolos? En los temas de los derechos de la legalidad, cuando ocurre algo tan grave y se judicializa el proceso, la guía o norma ministerial pasa a ser ley para el juez. En esa línea, hoy tenemos que el artículo 119 del Código Sanitario dice que Chile penaliza el aborto en todas sus formas. Cuando llega alguien a un hospital en situación de aborto o de cuadro clínico que evidencia que el embarazo le va a producir la muerte, hay médicos que se lo cuestionan. Porque el rango del Código Sanitario, es decir, la norma del Código Sanitario es mucho más alto que la norma ministerial.
Por eso pienso que acá no puede primar la opinión personal de los médicos, dice Anita Román, que es la presidenta de las matronas y matrones de Chile. Como presidenta del colegio de matronas, tiene una posición férrea frente al aborto. Ahora, dicen acá los expertos que hay que sincerar las cifras, porque las cifras que se entregan son mentirosas. Según el Centro de Medicina Embrionaria Experimental y Salud Materna, los abortos, incluidas las estimaciones no oficiales, estarían entre 13.000 y 18.000. O sea, el 16,1% de las hospitalizaciones por aborto corresponderían a abortos inducidos. Pero sin embargo, según el Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo del Adolescente, los abortos inducidos serían 100.000 o más. El año 1990, la tasa de mortalidad por aborto era del 10,8% por cada 100.000 nacidos vivos. El año 2012 la cifra bajó a un 0,8% por cada 100.000. La morbilidad por aborto o complicaciones también ha disminuido en la actualidad. Si se despenaliza el aborto, sabremos que las cifras reales, dice Anita Román, serán mucho más elevadas. El año 2013 hubo 13.000 abortos, pero sin embargo se piensa que aquellas mujeres que no llegaron al servicio público y que de todas formas abortaron, son muchas más. Hay muchas que usan el misoprostol, que es un químico, un remedio, una pastilla que se compran algunas personas para interrumpir el embarazo. Según el MinSal, el 2013 se registraron 17.434 abortos, sin especificar si son espontáneos o voluntarios. Si se hiciera un estudio con los abortos que llegan al sector privado y sectores rurales, podrían hablar de 2 o 3 veces más la cantidad de personas que abortan. Pero no hay cifras, son ocultadas. Por eso dice un diputado que es necesario legislar rápidamente para despenalizar el aborto en todas sus posibilidades. Sobre todo cuando el peligro es para la madre, cuando es resultado de violaciones, y en cualquier caso. Ahora, en este último caso de las violaciones, hay una recomendación de las Naciones Unidas para que se incorpore dicha causal en la legislación en materia. Nuevamente, la matrona, presidenta del Colegio Matrones de Chile, no estaría de acuerdo con esto, porque ella está en contra y está a favor de la vida. Estoy dando una mirada así rápida a las posiciones que tienen las personas, el mundo, respecto a las personas que se hacen el aborto, a las que interrumpen el nacimiento de un niño. La cifra oficial de egresos hospitalarios por aborto no coincide con la cantidad real de abortos que existen. Existen 3.200.000 mujeres en edad fértil en Chile, entre los 10 y 44 años. Solo 1.800.000 está bajo un control exhaustivo de las autoridades sanitarias. El resto no aparece. Significa que es muy alta la cantidad de personas que no tienen un tratamiento o una asistencia médica como corresponde cuando están en esta condición. Se compara que en Francia y España, cuando se legalizó el aborto, este aumentó. Pero se aumentó porque se hicieron las cifras exactas. En Chile no tenemos un registro de abortos
en el sector privado. De las 30.000 altas por raspado que existen, ya es una cifra altísima, probablemente que es ni el 10% de los abortos naturales y reales. Estimado hermano, hermana, estimados consiervos, di una mirada solamente de cómo el hombre se está preocupando de legislar respecto al aborto. Pero como cristianos, me gustaría que viéramos, estudiáramos, aprendiéramos más de la Biblia. ¿Qué opina Dios del aborto? ¿Qué expresa el Señor? Este estudio está netamente centrado desde el punto de vista bíblico, porque es un tema contingente en nuestra sociedad, está de actualidad. Se debate, se conversa, se toman medidas. Creo que se necesitan muchos más estudios para hacer un análisis más amplio del tema, considerando los muchos factores que afectan. Pero vamos a conversarlo desde el punto de vista de Dios. Usted escucha una conversación, como a mí me ha pasado, donde escucho que una persona le dice al otro: ¿y qué opinas tú del aborto? Preguntas como estas se hacen unos con otros, debatiendo en cuanto foro existe, ya sea en radio, televisión, por la prensa escrita. Todos están dando su opinión. Es un tema muy complejo. Y al respecto ya tenemos opiniones de bastantes personas. Pero sin embargo, parece que al mundo se le ha olvidado preguntar al dueño de la vida, a Dios, ¿qué dice Dios al respecto? Hermano, no es necesario que Dios nos dé una respuesta audible o visual. No es necesario que envíe un ángel del cielo y que venga con gran estruendo a comunicarnos la opinión de Dios. Todo lo que necesitamos es una Biblia. En la Biblia podemos encontrar todas las respuestas. Podemos saber qué es lo que Dios piensa, su carácter y su forma de actuar. Entonces veamos lo que la Biblia dice. Entremos en este libro de sabiduría. Este libro que nos alimenta, nos hace crecer espiritualmente. En la Biblia no dice explícitamente no abortarás, pero sí dice no matarás. No matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice la palabra del Señor en Éxodo 23:7. Cuando se está cometiendo un aborto, se está matando a un ser inocente y a las generaciones venideras. En ese infante que se está asesinando, en él viene impresa la vida. Vienen proyectos de Dios. ¿Y cómo negar esta afirmación? Definitivamente cuando se está abortando se le está dando muerte a un ser vivo. ¿Y ese ser vivo acaso no es un humano? Y si estoy matando a un ser humano, me convierto en homicida. Y la Biblia lo dice. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero cuando veo un spot, cuando veo una foto, cuando veo una declaración, cuando veo marchas que muestran en las noticias, donde mujeres con pancartas caminan diciendo el cuerpo es mío y yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Están muertos espiritualmente, no entienden, no saben, son irracionales.
Yo estoy hablando respecto y respaldado por lo que dice mi padre. Ahora lo más terrible de todo esto es que no solamente estamos hablando de matar a un ser humano, sino que de matar a un inocente. ¿Cómo se defiende? Una persona como usted, como yo, nos podemos defender. ¿Cómo se defiende un niño en el vientre de su madre, donde se supone que es el lugar más seguro que él tiene? Matando a un inocente, claro. ¿Acaso fue culpa del niño su gestación? ¿El niño pidió venir al mundo? Rotundamente no. El niño no pidió venir al mundo, ni ha cometido mal alguno. Más bien, los responsables de la situación son los padres biológicos, o por lo menos uno de ellos. Pero en ningún caso la culpa recae en el menor, en el niño. ¿Qué culpa tiene la criatura por nacer? Dios nos conoce desde que somos embriones. Y Él ya tiene un plan para los niños aún no nacidos. La palabra dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. El salmista declara que aún en el vientre de su madre, los ojos de Dios ya estaban en él. Aun cuando solamente era un embrión. Dios nos tiene en cuenta aun cuando somos embriones. Ahora, ¿quiere saber usted qué es un embrión según la Real Academia Española? Dice así, es un ser vivo en las primeras etapas de su desarrollo, desde la fecundación hasta el organismo que él adquiere con las características morfológicas de la especie. En la especie humana, que se convierte en producto de la concepción hasta los fines del tercer mes de embarazo. Cuando nos referimos a embrión, estamos hablando del ser que ni siquiera está visiblemente desarrollado. El ser que se forma en las primeras etapas de su embarazo, del embarazo, de la gestación. Y es aquí justamente donde se cometen muchos abortos, ya que los abortistas consideran que un embrión no es un ser humano. No se le debe considerar como tal, dicen. Pero Dios tiene en cuenta a esos diminutos seres como personas. Y desde ya nos conoce como persona. Dios tiene los propósitos ya. Dios que lo ha visto anteriormente, tiene un proyecto para él. Así es, siendo embriones o fetos, Dios ya nos estaba mirando y ya tenía planes para nuestras vidas. Como ejemplo de ello podemos citar las palabras del profeta Jeremías y del apóstol Pablo, los cuales tenían un plan trazado para su vida desde el vientre de su madre. Dios conoció y santificó al profeta Jeremías antes de que éste se formase en el vientre de su madre. Su plan ya estaba trazado. Así es. Dios ya lo tenía predestinado a que iba a ser un profeta de los grandes, que iba a ser un profeta para las naciones. Dice la Escritura, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Jeremías capítulo 1, del 4 al 5. ¿Y qué dice el apóstol Pablo acerca de sí mismo? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Eso está en Gálatas 1, del 15 al 16. Dios apartó al apóstol desde el vientre de su madre, para que cuando naciese y fuere grande, fuese el apóstol que predicó a Cristo a todo el mundo.
Si Dios conoce y tiene un plan de vida para ese niño que se está gestando, ¿quién se podrá atrever a interrumpir la obra de Dios? Solo un irredento, un irracional, solo una persona que se hace pasar por Dios, que cree tener el derecho de cortar la vida. Solo Dios puede impedir un nacimiento. Y también lo expresa en la Escritura. Viendo Raquel, dice la palabra, que no iba a dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? Eso está en Génesis 30, el 1 al 2. El poder de dar a luz o no hacerlo no es un derecho de la madre. Escúcheme. El poder dar a luz o no hacerlo no es un derecho de la madre, sino que es una facultad que solamente tiene Dios en su poder. Solo Él puede otorgar o impedir el fruto del vientre. Es el mismo Dios que nos forma desde el vientre materno. El mismo Señor que nos ve. Y dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo Jacob. Y tú, Jerusún, a quien yo escogí. El proceso de multiplicación de las células, la creación de órganos, arterias, extremidades, todo ese proceso lo hace Dios. Vuelvo a preguntar: ¿quién se atreve a interrumpir este proceso? ¿Quién puede ser tan fascineroso e ignorante para interrumpir el proceso de Dios y matar lo que Dios estaba construyendo? En la ley de Moisés se pagaba con la vida, era vida por vida, cuando había un aborto provocado. Dice la palabra: si algunos riñeren, pelearen, discutieren, e hirieren a la mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Eso está en Éxodo, capítulo 21, versículo 22 al 23. Si bien la ley de Moisés era solo aplicable en los tiempos del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, hago mención de esto, pues esta ley nos deja una enseñanza de fondo universal. Dios le da tanta validez a la vida de un ser nacido como a uno no nacido. Si un hombre mataba a espada a otro hombre, el tal debía ser muerto a espada también. Así como un hombre que provocaba un aborto, él debía pagar con su vida. Y nos trajo libertad. Aquel que con solo una palabra puede calmar la tempestad. Su nombre santo es el Rey de mi ser.
es el Santo de Israel. Ante ti levantamos nuestra adoración. Aleluya. Aquel que ha salvado a todo el mundo con su muerte en la cruz. Aquel que bajó desde los cielos y vida eterna regaló. Santo es el Rey de mi ser. Al que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel. Ante ti levantamos nuestra adoración. Aleluya. Aleluya. Hoy cantamos Santo, Santo, Santo y nos rendimos solo a ti. Hoy cantamos Santo, Santo, Santo y nos rendimos solo a ti. Santo, 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 y nos rendimos solo a ti. Solamente a ti, solamente a ti. Hoy cantamos Santo, 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 y nos rendimos solo a ti. Hoy cantamos Santo, 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 y nos rendimos solo a ti.
exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de El Mensajero, la radio. Puedes tú aprender, es mejor que ver tele, es mejor que el fútbol, es mi Biblia, la palabra de Dios. El Mensajero, la radio, presentó Aprendiendo Más de la Biblia. Sintonícenos los lunes, miércoles y viernes en este mismo horario. Que Dios les bendiga. Eso me cuenta la palabra de Dios. Nunca se apartará de mí. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de El Mensajero, la radio.